Marco, los políticos paraguayos, desde tu punto de vista, tienen humor. ¿Ves humor en ellos? ¿O la política te causa gracia? ¿O los políticos son Yo creo que los políticos, chistosos? no sé si tienen humor, pero lo que tienen es una indiferencia enorme. No le calienta nada. Y eso se transforma en Sí, ironía. sí. Pero hay una anécdota muy simpática que tengo. Cuando estaba en el diario La Tarde, le hice una caricatura, no sé si recordás aquel político, porque ya falleció. Un gordo era, pastor, no era Pastor Almada, pero Almada era el apellido. Sí, Mario Pastor Almada. No, uno era Mario, el que estaba en el Brasil, y Sí. el que estaba acá era el hermano. Creo. Ya. Y le hice una caricatura, creo que era uno de los que atacaban a la gente de clínicas, una época así, ¿verdad? ¿Te acordás? Y entonces le hice un cavernícola. Y me decía, mira, que ese es jodido ese tipo, que esto, que aquello. Y un día accidentalmente me encuentro con él en la calle, no sé si él venía de la ANR, a las 25 de mayo, y Tacuarí le encuentro. Y me mira así, era un ropero el tipo. Y vos distinguible siempre. Y me pasa la mano y me dice, me gustó tu caricatura. Pues. Gracias. Y me reconoció seguramente porque con Alberto Peralta teníamos los domingos en el diario una sección de humor, una página de humor donde aparecían vuestras fotos. Sí, y aparecían nuestras fotos. Entonces me supongo que por eso me reconoció. Ahora, ¿cuál es tu experiencia con los políticos que vos caricaturizás? ¿Alguna vez tuviste alguien te llamó? O en general hay una tolerancia, digamos? Sí, hay tolerancia. No me llamó nadie. Incluso alguien una vez me compró su caricatura. ¿En serio? Sí, yo quiero esa. Sí. Me compró y le dije, va a aprovechar, te voy a hacer más grande. Y sí, dale. Claro. Porque no le dijiste, te voy a hacer más bueno. Viste que los originales, los diarios son pequeños. Yo trabajo en la medida que se va a publicar. Claro. Entonces le hice así un póster y feliz quedó el tipo. Porque en general muchos dicen que es difícil definir el humor paraguayo, ¿verdad? Que el humor argentino es como más graficable, más expresivo. ¿Qué definición tenés vos sobre eso? El humor argentino, por mi experiencia, es lo que tiene mucha más beta. Porque fíjate que ellos primero tienen sus regionalismos. Viste, el cordobés, el salteño, ¿verdad? El porteño, ¿verdad? Y nosotros no tenemos eso, salvo asunceno y villarriqueño. Sí. ¿Verdad? Y es un poco más difícil, pero ya últimamente no me preocupa. Yo uso el yo para, siempre usé el yo para, así, de manera de llegar realmente al público paraguayo, ¿no? Y me parece que encontré, ¿verdad?, esa beta, ¿verdad?, de utilizar el yo para ¿verdad? Y también un poco soy... el humorista tiene que ser muy observador en ver los personajes, sus actitudes, sus poses. Ahora, por ejemplo, es muchísimo para ver los cortes de pelo, ¿verdad?, la forma que se visten. Entonces, de repente, vos haces un chiste, haces una gráfica en donde hay determinadas y ya le identifican a ese personaje. Claro. Mira, fulano, bueno, tengo en las redes, por ejemplo, subo yo y mira, fulano, y le comparte a ese, ¿verdad? Porque les pareció, quizás para no hablar de vos, por hablar de un colega nomás, el Jopo de Calé, de Caló, por ejemplo. De Caló, ese es marca registrada. Es marca registrada. Sí. Caló es increíble las cosas que él logró, no solo él, con otros. Hay una generación muy interesante, hay ya no una, por lo menos dos generaciones muy interesantes de humoristas gráficos, ¿no? Sí.
No, todavía no somos tantos, pero estamos, ¿verdad? En la luz. Somos 5 o 6 por ahí somos. Sí. Es que también, que pasa No hay que mucho no mercado, hay mucho, no hay muchos medios tampoco, ¿verdad? Y viste con esta cuestión de la pandemia, pues, se redujo muchísimo, ¿verdad? Sí. Pero aparte de publicar en los diarios el humor gráfico, el cuadrito de humor, ¿buscaste otros caminos también? Incluso pintabas. Sí, y también soy ilustrador. Ilustrador. Sí. Llegué a ilustrar obras de muchos amigos escritores. Incluso yo ilustré los 3 primeros libros de aquella mentada reforma educativa. Ah, sí. Y que se llamaba, creo que Grillito Cricri, La abejita Airete y no sé qué otro era. 3 eran. Y bueno, y después libros así de escritores, de Osvaldo González Real, de Helio Vera. Con Helio Vera nos divertíamos mucho con sus libros. He visto hace poco tiempo por lo menos 2 ediciones de un libro de Ñengas, de Viveros. Sí, de Javier Viveros. Sí. Y también de Ricardo Ramírez, que hacía un compilado así de cosas que decían los políticos. Eso era divertidísimo también. ¿Cómo ves el futuro en este momento en que la gráfica de papel está tan en crisis en todo el mundo? ¿Por dónde va el camino del humorista gráfico, te parece? Y lo digital es que es inmediato, ¿verdad? El asunto de la cuestión digital es la comercialización, ¿verdad? Personalmente hasta ahora yo no encuentro esa salida comercial a lo digital. O sea, tenés que depender de un medio que ya está insertado y que ellos manejan eso y después te toca tu parte, ¿verdad? Claro. Pero manejar yo, además que con los números soy un desastre, ¿verdad? Entonces se me hace más difícil, ¿verdad? ¿Cuánta reflexión, aparte de lo que la gente hace al ver un cuadro de humor tuyo, Nico, es tener un primer vistazo y recoger una clave de humor de ahí, ¿verdad? Pero detrás de eso hay una expresión de vida, hay una posición tuya ante la realidad, una posición ante lo social también que está permanentemente, ¿verdad? Claro, pero de repente, ¿verdad? Es más, lo que a mí respecta es más, trato de no llevar agua a mi molino, ¿verdad? Sino que sea así, un abanico, ¿verdad? Claro. Y el público que recibe están variopintos, ¿verdad? Que de repente, como estaba diciendo hace rato, depende de la información que tiene del tema y, ¿sabes qué? De la educación. Porque de repente a alguien le interesa el dibujo pero no entendió el chiste, entonces no está informado un poco. Viste que en nuestro país es la educación materia pendiente y sobre todo, y más la educación, o sea, la gráfica. Sí. Tenemos muy poco tiempo nosotros de materiales gráficos, ¿verdad? No como Argentina, por ejemplo, que es el referente inmediato que tiene. De esos referentes, ¿quiénes son, te parece, referentes inmortales inspiradores en tu vida? Entre los argentinos. Entre los, sí, mundiales, pero argentinos en particular. Claro. Muchísimos existen. El primero que me impactó es un húngaro, creo que era Steinberg, pero nacionalizado norteamericano, ¿verdad? Que tenía una riqueza de trazos, pero sencillos, y vamos a decir, con pocos trazos decía mucho. Y después en los años 70 le descubrí a Fontana Rosa, por ejemplo. Pero antes ya le había descubierto a Quino. Quino, por ejemplo, me encantaba cómo lo veía en la revista Ricotipo.
cómo dibujaba vamos a decir, el ambiente, la ciudad, el horizonte, las plazas. Entonces, son elementos que el humorista tiene que utilizar para ubicarle a su personaje. La muerte de la mayoría de las revistas ha sido una pérdida irreparable para ustedes. Sí, claro que sí. Teníamos mayores posibilidades, ¿verdad? Y ahora todo se redujo. El hábito de leer revistas era una cuestión semanal, así. Pero sabes que, Augusto, yo creo que la cuestión de la revista, viste que ahora está más en su casa la gente y se aburre de ver televisión, se aburre de repente de escuchar, o sea, se aburre. Y de repente yo creo que va a llegar un momento que va a necesitar ese material de lectura, sobre todo los chicos. O sea, habría que empezar con ellos, habría que empezar. La pandemia demostró que géneros que se consideraban como un poco desplazados, como la televisión, volvieron con todo. Sí, y también se renovó, ¿verdad? La televisión se renueva y así está ganando otra vez. Exactamente. Y justamente, ¿cómo ves ese futuro para el resto de la gente que trabaja en el tema gráfico, particularmente el tema del humor? Y veo un poco, cada vez se va a ir limitando más. Y como estábamos diciendo antes, ¿verdad? Que tenemos que apostar por la cuestión digital. Y, por ejemplo, tengo mi hijo Alejandro que dibuja también, y Ricardo, el menor también, son artistas extraordinarios también ellos. Hacen cosas y promocionan en las redes y venden sus dibujos. El otro hace remeras, cosas por el estilo, ¿verdad? Y venden. Y entonces yo creo que ahora alcanzar el nivel económico ¿verdad? Se va a dar quizás, pero dentro de unos cuantos años, ¿no? Claro. Ahora mismo. No todos van a ser Robin Hood. No, lastimosamente Robin no escribe más. Un referente grandioso. Robin es increíble. Robin le debemos una estatua, porque Robin es el paraguayo más leído. Robin le debemos una estatua como tantos otros paraguayos con los que somos horriblemente indiferentes y malagradecidos. Sí. Pero Robin especialmente, porque fíjate que él prácticamente es el paraguayo más leído. Sí, así mismo. Porque fíjate que sus historietas se publicaban en Turquía. ¿Sabes lo que es publicar en un diario turco? Que es casi una irreverencia lo que voy a decir, pero él estaría compitiendo fácilmente con Roa Bastos en términos de ser el paraguayo más leído. Yo creo que le ganó a Roa Bastos. Roa Bastos es otro público nomás. Roa Bastos es más intelectual. Claro. Y Robin accede inmediatamente, ¿verdad? Viste que un libro de repente sin ilustración es mucho más difícil de absorber que después van a decirnos que no podemos comparar. No estamos comparando. Estamos hablando de cuál es el paraguayo más leído en todas las épocas. Yo voy a defender mi posición. Y que vengan de a uno. Bueno, Nico, te agradecemos mucho esta noche de compartir con tus historias. El agradecido soy yo, famoso dice el entrevistado, pero realmente los artistas necesitamos de ustedes, los periodistas, para hacer conocer su trabajo y de repente el rostro también, porque algunos dicen, Mateo Nico, Javio, dice. Y te cuento una... Para mal paraguayo, esto siempre le suelo decir a nuestro común amigo Melqui Melgarejo, ¿verdad? Ustedes son la única especie del mundo que la gente cuando está muy feliz con lo que hicieron, les putea. Sí, así. O sea, y tal, no voy a repetir la expresión, así y tal mismo. Cosa y te vio con Nico, así mismo. Cuando salió un chiste muy bueno, ¿verdad? Te cuento una anécdota. En el diario hoy, Robert Singer organizó vamos a decir, una reunión para salir en el Dominical, así una nota entre los referentes del humor. Y yo empezaba cuando a lo mejor ni un año no tenía haciendo eso. Y vinieron los compadres,
monstruo sagrado de 2 patas eran ellos. Y después entro yo y me presenta este Nico, me mira así, pean de veo. Que dijo uno de los compadres. Sí. Bueno, muchas gracias, Nico. Gracias a ustedes, muy amable y a las órdenes siempre. Muy amable, muchas gracias.